Tengan buen día, jóvenes. Bueno, vamos a tratar de esta forma a ver si así nos sale mejor la clase. Bien, este día vamos a estudiar el tema de signos vitales, heridas y hemorragias. ¿Qué vamos a ver de estos temas? Bueno, en cuanto a signos vitales, vamos a estudiar la toma, la manera como se toma la temperatura, el pulso, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Luego vamos a estudiar la parte de las heridas, su clasificación, características y primeros auxilios. Y por último, hemorragias. De esta vamos a estudiar los tipos de hemorragias, signos y síntomas. Y por último, los primeros auxilios que se han de aplicar en el caso de que un paciente tenga una hemorragia. Bien, en cuanto a los signos vitales, vamos a comenzar con el estudio de qué son los signos vitales y luego vamos a estudiar cada uno de ellos. Bueno, primero, ¿qué vamos a entender por signos vitales? Estos van a ser ciertos valores de funciones fisiológicas expresadas en números, ¿verdad? Estas funciones fisiológicas o funciones vitales son necesarias para la vida, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos signos vitales, ¿verdad? Lo que hacemos es que medimos algunos indicadores de funciones vitales del organismo, ¿no? Entonces, los signos vitales normales, esto hay que tenerlo muy en cuenta, que van a cambiar conforme a la edad, el sexo, el peso, la tolerancia al ejercicio y la enfermedad. Es decir, estos valores no van a ser iguales ni en hombres ni en mujeres, ni en niños, adultos y ancianos, en atletas, por ejemplo, y gente normal. Y también habrán ciertas enfermedades que van a alterar sus valores normales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que estos signos vitales, lo que se hace es que se aplican ciertos instrumentos para medirlos. Y al medirlos obtenemos datos. Y esos datos nos sirven de mucho para poder interpretar y aplicar ciertas medidas para corregir si es que estos datos están alterados, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de 4 signos vitales: temperatura, pulso, presión arterial y frecuencia respiratoria. Vamos a comenzar con la temperatura, ¿verdad? La temperatura se mide con un termómetro de mercurio idealmente, ¿verdad? Aunque si vamos a aplicar primeros auxilios y no tenemos un instrumento para medirlo, pues entonces así, tocando la frente, se puede tener una estimación de la temperatura del paciente, ¿verdad? Obviamente si está frío, pues habrá eh, una temperatura inferior a la normal. Si está caliente de la frente, una temperatura arriba de lo normal, ¿verdad? Y pues así podemos eh, hacer una estimación de esta. Pero si tenemos un instrumento de medición, el ideal es este que ustedes ven aquí a la derecha, que es un termómetro de mercurio, ¿verdad? Eh, y lo más factible, lo menos invasivo, es tomarla de la axila, ¿verdad? Porque es en la axila donde se puede tomar sin eh, pues invadir al paciente en sus mucosas, ¿verdad? Y si se toma de las axilas, la temperatura normal será de 37.4 grados centígrados, ¿sí? Redondeando sería 37 grados, ¿sí? Entonces, esta va a ser la temperatura corporal normal que vamos a manejar, ¿verdad? Sus variantes serían la fiebre, que es arriba de 38 grados centígrados, y la hipotermia, que sería por debajo de los 36 grados centígrados. Pero lo normal son 37.4 grados centígrados, redondeando
37, ¿verdad? Entonces se mide a través de un termómetro. Lo ideal son estos termómetros de mercurio, aunque hay digitales. Y también últimamente ustedes han visto por la pandemia los termómetros láser que tienen como forma de pistola. Estos termómetros son muy imprecisos. Si están mal calibrados también dan malas lecturas. Y también se prestan mucho al mal uso. Bueno, hace poco, a manera de anécdota, fui a comprar un sorbete aquí cerca, a una sorbetería Boston que queda por mi casa. La señorita que me atendió insistió en tomarme la temperatura. Yo le decía, si es para llevar, o sea, no me voy a quedar aquí, pero bueno, insistió en tomarme la temperatura. Me la tomó del antebrazo y la lectura que obtuvo fue 32 grados centígrados. Y me dijo con toda naturalidad, tiene 32 grados de temperatura. Yo le dije, entonces tengo hipotermia. Y se enojó y me dijo, yo no sé. O sea, de que esta gente, pues, obviamente no tiene ni la más mínima idea de lo que está haciendo, ¿verdad? Y no tiene la menor idea de lo que está haciendo por tres cosas, porque no tienen conocimiento de esto, ¿sí? Primero. Segundo, los instrumentos que usan no son los adecuados, ¿verdad? Porque esos termómetros láser son muy imprecisos, igual que los digitales, los de frente, ¿verdad? ¿Sí? Y también un tercer factor es de que me tomó la temperatura del antebrazo. Tengan en cuenta que las extremidades son frías y pues lo ideal es tomar la temperatura, si se va a hacer con un instrumento de eso, de la frente o de la cara, porque es la zona más caliente del cuerpo, ¿no? Porque es la zona más irrigada, hay mucho riego sanguíneo. Pero de los antebrazos no, de los brazos no, porque la piel de los miembros es poco irrigada, por lo tanto la temperatura ahí va a ser menor a la temperatura que se podría obtener, por ejemplo, de la frente, ¿verdad? Entonces, muy mal uso del instrumento en este caso. Bien, entonces, ¿cómo vamos a proceder para tomar la temperatura de un paciente? Vamos a usar termómetro de mercurio, como ya les había mencionado. Estos termómetros tienen aquí en su parte inferior, esto que ven acá es el pozo de mercurio. Ahí estos termómetros contienen un metal líquido, que es el mercurio, ustedes ya lo vieron en química, ¿verdad? Que es un metal que es líquido y es muy susceptible a los cambios de temperatura, ¿verdad? A mayor temperatura se dilata más. Entonces, este es lo que sirve como indicador, ¿verdad? Luego tenemos esto, que es el tallo del termómetro, donde hay una escala de medición. Entonces, el pozo de mercurio es el que va en la axila del paciente en este caso, ¿verdad? Y después de cierto tiempo sube una columna de mercurio hasta donde sea la temperatura. Y eso es lo que vamos a leer, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para tomar la temperatura corporal? Primero, se le explica al paciente el procedimiento que él le va a realizar. Segundo, se lava usted las manos. Tercero, extrae el termómetro de su estuche o de su envase y se toma por el tallo de esta punta, nunca del pozo de mercurio. ¿Okay? Entonces tomamos el termómetro del tallo, ¿sí? Se comprueba que esté en buenas condiciones, es decir, que contenga mercurio, que no esté roto, ¿verdad? Y que la columna de mercurio esté abajo de 35. Tiene que estar abajo de acá. Si ustedes se fijan, aquí la columna de mercurio llega hasta este punto. Ahí ese termómetro está listo para ser usado, ¿verdad? Si no estuviese a este nivel, lo que se hace es que se toma del tallo y se sacude, ¿verdad? Al sacudirlo,
lo que se hace es que el mercurio descienda hasta donde se pueda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una vez tenemos listo el termómetro, se coloca acá en la axila procurando que el pozo de mercurio haga contacto con la piel de la axila, ¿verdad? Y una vez colocado ahí, se, am, pues, se deja un tiempo prudencial de 3 a 5 minutos, ¿verdad? Y después del tiempo este se retira y se hace la lectura. ¿Cómo se hace la lectura? Pues veremos la columna de mercurio que ha subido y hasta donde llegue, ahí será la temperatura del paciente. En este caso lo que se espera es que llegue hasta acá, hasta este punto, a 37 grados, ¿verdad? Entonces pues se anota la lectura, ¿verdad? Y se limpia la parte del termómetro que se usó, que se le puso al paciente con algodón, con alcohol, ¿sí? Y luego se sacude para que descienda la columna de mercurio y se guarda en su estuche con el bulbo o el pozo de mercurio hacia abajo, ¿verdad? Aquí, ojo, que dice colocar el termómetro en un lugar elegido, ya sea axila, boca o recto, ¿verdad? Pero de estos tres lugares, pues el menos invasivo es la axila y es lo más correcto para hacerlo. Así que ahí lo vamos a poner. Y de esta forma se toma la temperatura corporal, ¿verdad? Entonces, lo que se espera es que si es un paciente normal, tenga 37 grados centígrados, ¿verdad? Bien, hoy vamos con el pulso. El pulso se entiende por pulso los latidos percibidos por los dedos al palpar una arteria superficial, ¿verdad? Es decir, busco una arteria que esté superficial en el cuerpo, coloco el dedo índice, ¿verdad? Y ahí se siente en las pulsaciones, ¿verdad? Esas pulsaciones que se sienten son cuando el corazón se contrae, es decir, cuando se da la sístole cardíaca, ¿verdad? Entonces, este corazón bombea la sangre hacia las arterias y eso hace que las arterias se inflen porque pasa de manera turbulenta el, 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 el flujo de sangre a través de ellas. Entonces, cada vez que el corazón se contrae, bombea cantidad de sangre y se puede sentir en las arterias cuando pasa esa onda del bombeo de la sangre, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que le vamos a llamar pulso, ¿sí? Entonces, este pulso es perceptible debido a que eh, hay cambios de presión y de volumen en la arteria, ¿verdad? O sea, cuando se siente el pulso es porque la presión se ha elevado y el volumen de sangre que está pasando por la arteria en ese momento es mayor. Es como una ola que pase, ¿verdad? Entonces, cada vez que pasa la onda de presión originada por la contracción del corazón, se va a sentir en la arteria el pulso en cuestión, ¿verdad? Entonces, de esa manera y de manera indirecta, al tomar el pulso, lo que estamos midiendo son el número de latidos del corazón, es decir, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, para tomar este pulso hay sitios anatómicos comunes, ¿verdad? Y quizás en nivel de importancia o de frecuencia, el primero de ellos sería acá, en la arteria radial. El segundo en importancia sería acá en el cuello, la carótida común. El tercero quizás sería la arteria axilar o aquí más abajo la arteria braquial. Eh, el cuarto quizás sería acá a nivel de la ingle, la arteria femoral, ¿sí? Hay otras como la arteria temporal, la arteria poplita, acá atrás de la rodilla, y la arteria pedia,
que está en el dorso del pie, que también ahí son lugares donde se puede tomar el pulso, ¿verdad? Pero como les digo, el más común será acá en la arteria radial, ¿verdad? Aunque también en segunda instancia, el pulso carotidio, que también es muy factible tomarlo. ¿Cómo vamos a proceder para poder tomar el pulso? Bueno, primero, lo primerito que tenemos que hacer es localizar el pulso radial de esta forma, ¿sí? La arteria radial es una arteria delgada que cursa lateralmente en el antebrazo, ¿verdad? Entonces, a nivel casi de la articulación de la muñeca la podemos localizar, dado de que aquí lateralmente podemos palpar una estructura ósea del radio que es la apófisis estiloides. Entonces, eh, como a 1 centímetro medial a la apófisis estiloides, vamos a encontrar la arteria radial. Ahí donde ven que tiene los dos dedos aquí en la imagen, ahí vamos a localizar la arteria radial. Entonces, ¿cómo vamos a estar seguros que es la arteria radial? Porque vamos a sentir el pulso ahí a ese nivel. Entonces, una vez hemos localizado el pulso, ¿sí? Se va a colocar la mano de esta forma, como en forma de pinza, ¿verdad? Colocando el dedo índice y el dedo central sobre la arteria radial y el dedo pulgar apretando en la parte posterior del antebrazo, ¿verdad? De tal manera que vamos a pinzar el antebrazo, ¿verdad? Entonces, una vez tenemos el brazo así y hemos localizado el pulso, ¿verdad? Vamos a colocar precisamente la yema del dedo índice asentada sobre la arteria porque es el que más puede percibir el pulso, el dedo índice. Nunca con el pulgar porque el dedo pulgar tiene su propio pulso. Así que no, tenemos que hacerlo con el dedo índice, ¿verdad? Entonces, una vez hemos localizado esto y hemos colocado correctamente los dedos, nos vamos a auxiliar con un reloj que tenga aguja segundera y lo que vamos a hacer es algo bien sencillo, ¿no? Vamos a contar el número de pulsaciones en 15 segundos, ¿no? Número de pulsaciones en 15 segundos y luego eso lo vamos a multiplicar por 4, ¿verdad? Mentalmente, obviamente, ¿sí? Y eso nos va a dar el dato del pulso o de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Eh, si somos malos para las matemáticas, ¿verdad? Entonces mejor hagamos la técnica de la manera más correcta, que es localizando el pulso, ¿verdad? Y contando los latidos en 1 minuto exacto, ¿verdad? Auxiliándonos de un reloj. Entonces, si lo hacemos en 1 minuto exacto, ahí vamos a tener automáticamente la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y esta frecuencia cardíaca eh, o el pulso se reporta en pulsaciones por minuto, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, una vez la hemos tomado, ¿verdad? Eh, y tenemos el dato, podemos ya establecer si el pulso está acelerado o está lento, ¿sí? ¿Ya? Y también podemos evaluar en el pulso si es fuerte, si es débil, si es filiforme, es decir, si se siente como si fuese una arteria bien delgadita la que uno está tocando, ¿sí? Y esos son datos importantes porque nos dan una idea de la función cardíaca, ¿verdad? Entonces, el valor normal del pulso es de 60 a 90 pulsaciones por minuto, ¿verdad? En promedio 72, ¿sí? En los niños va a ser mayor, en los ancianos va a ser menor, ¿sí? ¿Verdad? Pero este va a ser el promedio. En este rango se mantiene de 60 a 90 pulsaciones por minuto, ¿verdad? Si es así, sería un pulso normal, ¿sí? Pero si las pulsaciones son mayores,
a lo normal, es decir, mayores a 100 pulsaciones por minuto, entonces estamos ante una taquicardia, ¿verdad? ¿Ya? O sea, a la aceleración en los latidos cardíacos se le llama taquicardia, mayor de 100 por minuto. Y si son menores de 60 por minuto, ¿sí? Entonces se considera que es una bradicardia, ¿verdad? Una desaceleración del ritmo cardíaco. Entonces la bradicardia se establece en valores inferiores a 60 pulsaciones por minuto, ¿no? Entonces, esta es la utilidad que tiene la toma del pulso. Y la toma del pulso se va a complementar con la toma de la presión arterial, ¿no? La presión arterial se define como la fuerza o presión hidrostática que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias, ¿no? Es decir, el choque o sí, el choque de la sangre sobre la pared de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Esta presión de la sangre se genera por la contracción del corazón, lo que se le llama la sístole, ¿verdad? Entonces, cuando el corazón se contrae, ¿verdad? Cuando el corazón se contrae, bombea la sangre primero a la arteria aorta, que es la principal arteria, y de esta aorta se distribuye a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, esa onda de presión se distribuye del centro hacia la periferia, ¿verdad? Por lo tanto, esta presión cuando el corazón se contrae aumenta, ¿sí? Entonces, a esa presión que se genera por la contracción del corazón se le llama presión sistólica, ¿verdad? ¿Sí? Y se genera otro tipo de presión cuando el corazón se relaja. Ten en cuenta que las arterias son elásticas, ¿verdad? Entonces, cuando el corazón se contrae, entonces infla las arterias, eh, pero luego el corazón se relaja y al relajarse, esa insuflación de las arterias por un rebote elástico hace que la sangre se regrese al corazón, ¿verdad? Pero como el corazón tiene válvulas que impiden ese retorno, entonces ahí se genera otra presión, ¿verdad? Que es la presión de la diástole o presión diastólica, ¿sí? Entonces, la presión arterial va a tener dos valores. El primero, que es la presión sistólica, que es cuando el corazón se contrae, y la segunda presión, que es cuando el corazón se relaja, que es la presión diastólica, ¿verdad? Entonces, esa es una variante muy importante que determina la presión arterial, la contracción y relajación del corazón. Pero también la presión arterial está determinada por el diámetro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Tengan en cuenta que los vasos sanguíneos, las arterias en este caso, tienen músculo liso en sus paredes. Eso provoca que tengan la capacidad de estirarse y encogerse. Es decir, que se dé la vasodilatación y la vasoconstricción, ¿sí? Entonces, cuando se da la vasoconstricción por algunas reacciones fisiológicas, ¿verdad? Entonces la presión arterial aumenta. Y cuando se da la vasodilatación, entonces la presión arterial va a disminuir, ¿no? Entonces, las variantes o las variables, perdón, que van a determinar la presión arterial, por una parte son la contracción y relajación del corazón y por otro lado, la vasodilatación y la vasoconstricción de las arterias, ¿no? Eso deben tener ustedes muy presente, ¿ya? Eso es para establecer la base fisiológica. Ahora vamos a ver cómo es que se mide la presión arterial. Esta se mide a través de la esfigmomanometría, ¿sí?
¿De dónde viene esta palabra? Pues viene del griego esfigmo, que significa pulso, manos, que significa tensión o presión, y metros, que significa medida. Entonces, la esfigmomanometría es la valoración no cruenta de la tensión arterial, ¿no? ¿Por qué dice no cruenta? Bueno, porque no implica el derramamiento de sangre, ¿no? Sino que se hace a través de un aparato. En este caso es el esfigmomanómetro o el tensiómetro, ¿no? ¿Sí? Entonces, es la valoración no cruenta de la tensión arterial en las arterias periféricas, utilizándose unos pequeños aparatos denominados tensiómetros o esfigmomanómetros, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, será a través de estos aparatos que vamos a poder realizar la medición de la presión arterial. Entonces, como podemos ver aquí en esta diapositiva, existe diversidad de tensiómetros, ¿sí? Los hay tensiómetros portátiles que son análogos, hay también tensiómetros digitales, como pueden ver acá, y están estos tensiómetros de mesa que son quizás los mejores que hay, ¿no? Para efectos de medición de presión arterial, estos son los más precisos. Entonces, en cuanto a precisión, serían estos de mesa los más precisos, luego le siguen estos análogos y por último los digitales, estos son los menos precisos que hay, ¿no? Así que si alguna vez le miden a un paciente la presión arterial con un tensiómetro digital, tengan en cuenta que hay un rango de error de hasta 20 puntos porcentuales. Entonces, lo mejor es hacerlo o con un análogo o con uno de mesa, que son los mejores, ¿verdad? Entonces, todos estos tensiómetros, independientemente del tipo que se trate, tienen que tener tres componentes muy importantes. Uno, el manómetro. El manómetro es lo que va a medir gráficamente la presión. En el caso de los análogos es este tacómetro o manómetro, ¿verdad?, de aguja, el que nos va a indicar la presión. En el caso de los de mesa, aquí hay una columna de mercurio, ¿sí?, que nos indica la presión. O sea, está esta escala vertical y hay una columna de mercurio que nos indica la presión, ¿verdad? Entonces, por eso, por esta razón, por esta columna de mercurio que sube y baja, es que la presión arterial se reporta, las unidades que se usan son milímetros de mercurio, ¿verdad? No se les olvide. La presión arterial se reporta en milímetros de mercurio debido a esta columna de mercurio de estos tensiómetros, ¿verdad? Entonces, eh, esto sería el manómetro en el caso de los de mesa, y en el caso de los de digitales, pues acá tienen la pantalla donde nos indica la presión. Eso sería el primer componente, el manómetro o tacómetro. Luego tiene que tener un sistema de insuflación, que es como un neumático. Aquí lo tienen, este sí es común en los tres. Ese neumático va envuelto en una manga de tela, ¿verdad?, con velcro o mozote, como dicen aquí en el país, ¿verdad?, para poder afianzar la manga al brazo del paciente, ¿sí? Y un tercer componente que deben de tener los tensiómetros es un sistema que genere aire comprimido o compresionado. En este caso, en el análogo y en el de mesa hay una perilla, ¿verdad? Esta perilla tiene una válvula, la cual se abre y se cierra para permitir la entrada y salida de aire, ¿verdad? Entonces tenemos estas perillas que permiten, perdón, esta sería la perilla y estas son las válvulas de las perillas que permiten la entrada y salida de aire hacia la manga, ¿sí? En este caso, en los tensiómetros digitales traen integrado un compresorcito
que este compresor genera el aire necesario para inflar la manga, ¿verdad? Entonces, independientemente del tensiómetro que se use, estos aparatos van a generar dos lecturas o dos datos, ¿verdad? El primero es la presión sistólica, ¿sí? Que es el dato mayor, ¿sí? Esta presión sistólica, lo normal es que sea de 95 a 130 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y el segundo dato que generan es la presión diastólica, cuyo valor normal será de 60 a 89 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, el dato más común o el dato normal en un paciente es que se reporte una presión arterial de 110 sobre 70 milímetros de mercurio, ¿verdad? Eso es lo más normal que puede haber, ¿no? Si el dato es inferior a esto, a, digamos, digamos que menor a 95 en la presión sistólica y menor a 60 en la diastólica, entonces se considera que el paciente tiene una hipotensión, ¿verdad? Y si es superior a 130 sobre 89, si es superior a eso, se considera que el paciente tiene una hipertensión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un paciente presenta una presión arterial de 140 sobre 100, entonces será un paciente que tiene una hipertensión. Pero si presenta una presión arterial de 90 sobre 50 milímetros de mercurio, entonces será un paciente hipotenso, ¿no? Ambos extremos son malos, ¿sí? Entonces recuerden que lo normal lo establecemos acá, presión sistólica de 95 a 130 y la diastólica de 60 a 89 con un promedio normal de 110 sobre 70 milímetros de mercurio. Eso sería lo normal. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para tomar la tensión arterial o la presión arterial? Primero, hay que tener los instrumentos, en este caso, el tensiómetro y el estetoscopio, ¿verdad? Primero. Segundo, habrá que sentar al paciente, relajarlo, pedirle que se relaje, que respire normalmente, ¿verdad? Que ponga su mente en blanco, ¿verdad? Este, si por ejemplo vemos que el paciente está muy agitado, es obvio que la presión arterial le va a salir alta. O por ejemplo, si hay un paciente que tiene mucho dolor, la presión arterial también le va a salir alta, ¿no? Entonces, si estamos aplicando primeros auxilios y podemos tomar la presión arterial, ¿verdad? ¿Sí? Dependiendo de si el paciente tiene un dolor intenso, la presión le va a salir alta. Pero si es un paciente que está en shock, pues entonces la presión le va a salir baja, ¿verdad? ¿Sí? Pero digamos que en condiciones normales, si se está en un consultorio o qué sé yo, pues lo ideal es poner al paciente sentado y relajado, ¿verdad? Y que apoye su brazo sobre la mesa o sobre el pasamanos de la silla donde esté, ¿verdad? O en última instancia, así como ven en esta imagen, ¿verdad? La cuestión es que el tensiómetro tiene que colocarse en el brazo y tiene que quedar a la altura más o menos del corazón, ¿verdad? Algunos autores dicen que hay que hacerlo del brazo izquierdo porque el brazo izquierdo está más cerca del corazón. Eso es mentira, porque el corazón no está a la izquierda, sino que el corazón está en la línea media del cuerpo. Entonces, independientemente sea en la izquierda o en la derecha, es lo mismo, ¿ok? Entonces, una vez el paciente eh, ha colocado su brazo sobre la mesa o lo ha apoyado en algún lugar, lo tiene a la altura del corazón, se le pide que se remangue, ¿verdad? Que se recoja las mangas, ¿sí? Y se coloca la manga del estetoscopio de esta forma,
¿sí? Eh, no sé si ustedes alcanzan a ver que este estetoscopio tiene una marca con una flechita blanca acá, ¿verdad? Todos los estetoscopios van a traer esta marca que apunta con esta flechita. Esa flechita debe de quedar apuntando hacia la arteria braquial, ¿verdad? Tiene que coincidir con la arteria braquial, ¿sí? Entonces colocamos la manga, que no quede muy apretada, ¿verdad? Que le quede holgada al paciente y que la flechita apunte hacia la arteria braquial, ¿sí? Y ponemos el manómetro de tal manera que lo podamos ver para ver el movimiento de la aguja y que lo colocamos la campana del estetoscopio aquí justamente donde va la arteria, ¿sí? Porque el estetoscopio lo vamos a usar para escuchar el pulso, ¿no? Entonces nos colocamos las olivas del estetoscopio en, en nuestros oídos, ¿verdad? Y la campana del estetoscopio aquí debajo de la manga del estetoscopio, del tensiómetro, perdón, sobre la arteria braquial, ¿ya? Entonces, una vez hemos hecho eso, se cierra la perilla, la válvula de la perilla y comenzamos a inflar la manga del estetoscopio, ¿verdad? Esto se debe de continuar haciendo hasta que sucedan dos cosas. Uno, que la aguja del manómetro llegue a 200 milímetros de mercurio y que se deje de escuchar el pulso con el estetoscopio, ¿sí? Cuando estas dos cosas suceden, se debe de dejar de bombear aire con la perilla y luego lo que hacemos es que abrimos lentamente la válvula de la perilla para que el aire de la manga empiece a salir de manera lenta. Cuando hacemos esto, el aire de la manga empieza a salir de manera lenta y vamos a ver de que la aguja del manómetro empieza a descender, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que estar muy, muy pendientes del movimiento de la aguja y del sonido del pulso, ¿verdad? De pronto van a ustedes observar que la aguja del manómetro hace como que llegara a una gradita y continúa su descenso. Cuando se ve que llega como a una gradita, a través del estetoscopio se comienza a escuchar el pulso. Entonces, cuando eso sucede, ahí es donde está el primer dato, la presión sistólica, ¿verdad? Entonces tenemos que memorizar en qué punto fue que sucedió eso, que la aguja hizo como una gradita y empezamos a escuchar el pulso, ¿verdad? Y ahí está nuestra lectura de la presión sistólica. Luego el aire sigue saliendo, perdón, y la aguja continúa descendiendo y continuamos escuchando en el estetoscopio el pulso. De pronto vamos a ver que la agujita hace otra grada y continúa su descenso y el pulso se deja de escuchar. Ahí, en ese punto, tenemos la segunda lectura, que es la presión diastólica, ¿verdad? Entonces, una vez ya tenemos el dato de la presión diastólica, pues abrimos totalmente la válvula de la perilla para que salga todo el aire de la manga y pues retiramos el estetoscopio y retiramos también la manga del tensiómetro del paciente, ¿verdad? Y tomamos nota de las dos lecturas que nos dio el tensiómetro. Y ahí tenemos ya la presión arterial del paciente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es con los estetoscopios análogos y, pues, no, perdón, con los tensiómetros análogos auxiliándose de un estetoscopio, ¿verdad? Pero cuando ya se tiene cierta experiencia, podemos usar tensiómetros análogos y prescindir del estetoscopio, ¿verdad? Sino que con la yema de los dedos
podemos percibir el pulso cuando se da la, comienza la lectura con la presión sistólica y termina con la diastólica, se puede percibir el pulso acá, pero eso ya es cuando ya se tiene cierta experiencia. O sea, ustedes como son neófitos en esto, ¿sí? Entonces van a tener que usar tensiómetro, ¿sí? Entonces, eh, hay varias formas pues, de tomarlo y una de ellas es sin estetoscopio, pero dado que ustedes comienzan, pues se los recomiendo que lo hagan con estetoscopio. Bien, por último vamos con la frecuencia respiratoria. Este es el más fácil de todos, ¿verdad? La frecuencia respiratoria se define como las veces que hacemos un proceso completo de respiración, ¿verdad? Y una respiración consiste en primero introducir aire hacia los pulmones, eso se le llama inspiración, se da por la contracción del músculo diafragma, ¿verdad? Y luego la expiración, que es sacar el aire de los pulmones hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, cada una de las respiraciones consta de una inspiración y una expiración, ¿no? La respiración es involuntaria, el ritmo lo marca el tronco encefálico. Ustedes ya vieron de que tanto en el bulbo como en el puente hay núcleos que controlan la respiración, ¿verdad? Entonces es una cuestión automática y el valor normal es de 12 respiraciones por minuto, ¿verdad? Entonces, eh, cuando medimos la frecuencia respiratoria, lo que medimos es el número de veces que el paciente respira. Y por lo general será de 12 respiraciones por minuto. Obviamente en niños es mayor, en ancianos es menor, ¿verdad? Pero el valor normal serán 12 respiraciones por minuto. Y si esta respiración está por debajo de lo normal, se considera que es una bradipnea, ¿verdad? Y si está por arriba de lo normal, será una taquipnea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ambas situaciones son anormales, porque lo normal son 12 respiraciones por minuto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a medir la frecuencia respiratoria? Primero, pues lo recomendable es no informar al paciente que se le está tomando. ¿Por qué, verdad? Porque si hacemos un ejercicio ahorita con ustedes, digamos que yo les digo que se detengan, ustedes que ya no respiren, ustedes podrán detener su respiración por lo menos unos 20 segundos, ¿sí? Entonces, eso pone en evidencia de que si bien es cierto, es en el tronco encefálico donde se regula el ritmo respiratorio, pero también estos núcleos del tronco encefálico tienen conexiones con la corteza motora primaria, ¿sí? Somática. Entonces, también voluntariamente se puede regular la respiración. Entonces, ¿qué sucede cuando a un paciente se le dice que se le va a tomar la frecuencia respiratoria? El paciente empieza a cuestionarse en su interior, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Y si salgo mal en este examen? ¿Y cómo tengo que respirar? ¿Tengo que respirar profundo o superficial? ¿O cómo? Entonces ya se sugestiona. Por lo tanto, lo más recomendable es no decirle al paciente que se le está tomando la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, se auxilia uno de un reloj y se cuenta la cantidad de respiraciones en un minuto, ¿verdad? Sí. Esto evaluando también la velocidad, ¿verdad? Profundidad de la respiración, el ritmo de la respiración, si es parejo o si cambia, y tipos de respiración, entre otros, ¿verdad? Cuando hablamos de tipos de respiración, si es costal, si es diafragmática o cómo, ¿verdad? La respiración costal es cuando se observa que el paciente cuando respira se le hunde
en medio de las costillas, ¿verdad? Y el tórax hace movimientos de expansión y reducción, ¿sí? Pero cuando es de tipo diafragmática, lo que se infla es el abdomen, ¿verdad? ¿Ya? Entonces eso también es importante, ¿ya? Entonces, este conteo de las respiraciones se puede hacer ya sea viendo, escuchando o tocando el tórax del paciente, ¿verdad? Cualquiera de las tres formas, o se pueden combinar, bueno, las tres cosas, ver, escuchar y tocar, ¿verdad? Y de esta manera pues podremos saber la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Entonces, hasta aquí lo de signos vitales. Esto ustedes deben de practicarlo, ¿verdad? Entonces, les queda de tarea primero conseguir los instrumentos para la medición. ¿Qué van a conseguir? Bueno, reloj con aguja segundera, o en su teléfono pueden también llevar el tiempo, ¿verdad? Eh, Termómetro de mercurio, am, tensiómetro y estetoscopio, ¿verdad? Eso por una parte, tienen que conseguir esas cuatro cosas, por una parte. Y por otra parte, pues usar a su conejillo de Indias, que supongo que ya lo tienen, ¿verdad? Para practicar la toma de estos signos vitales y practicar hasta que hayan aprendido a hacerlo, hasta que les salga bien, ¿verdad? Hasta que ya no tengan ningún problema para hacerlo. Ahí ustedes pues habrán aprendido, ¿verdad? Ya a tomar estos signos vitales. Entonces les queda de tarea el conseguir estos instrumentos y practicar con su persona voluntaria que tengan ahí, ¿verdad? Obviamente les voy a subir unos tutoriales, unos videos tutoriales de cómo se hace esto también, ¿verdad? Para ayudarles a su práctica. Muy bien, hoy vamos a continuar con el segundo tema de esta clase, que son las heridas, ¿verdad? ¿Qué vamos a entender por heridas? Vamos a entender como la alteración de la continuidad normal de una estructura corporal o una estructura anatómica, ¿verdad? Aquí, en una herida lo que sucede es que hay una rotura de los tejidos blandos del cuerpo. Esta rotura puede ser interna o puede ser externa, de tal manera que de ahí sacamos la idea de que hay heridas internas y hay heridas externas también, ¿verdad? Entonces, las heridas pueden ser accidentales o pueden ser intencionales, ¿no? Cuando se dice heridas accidentales, pues por algún accidente que nos pueda suceder en casa o fuera de ella, un accidente de tránsito, un accidente laboral, ¿verdad? Entre otros. Y las heridas ah, intencionales son las que se crean a propósito con fines terapéuticos, es decir, una herida quirúrgica que se haga por una operación, ¿no? Y vamos a diferenciar las heridas de los traumatismos, ¿verdad? Que no es lo mismo una herida que un traumatismo, dado que un traumatismo se define como eh, una lesión, ¿verdad? Una lesión interna o externa producida por un objeto que se pone en contacto violentamente, perdón, con cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un traumatismo que, entre otras cosas, provocó una herida, ¿sí? Y aquí tenemos un traumatismo que no provocó una herida, sí hubo hemorragia, pero fue una hemorragia interna que se reflejó por un morete en el ojo, ¿no? Esto es un traumatismo y esto es un traumatismo que, entre cosas, presenta una herida externa, ¿verdad? En cuanto a la clasificación de las heridas, bueno, ya les había anticipado de que hay heridas internas y hay heridas externas.
Las heridas internas, hay una ruptura de tejidos sin ruptura de la piel, y las heridas externas, pues son heridas abiertas que se caracterizan por la ruptura ya sea de la piel o de las mucosas, ¿verdad? Obviamente un paciente politraumatizado puede presentar heridas tanto internas como externas, ¿verdad? Eh, entonces, las heridas externas o abiertas a su vez se dividen en 5 tipos principales. Primero tenemos las abrasiones o raspones. Son estas que ven acá, ¿verdad? Yo creo que todos alguna vez en la vida nos hemos hecho un raspón, más que todo los que nos ha gustado practicar deportes o nos ha gustado pues llevar una vida un poco inquieta, ¿verdad? Nos hemos hecho algún raspón alguna vez, ¿sí? Entonces estas abrasiones o raspones se caracterizan porque son superficiales, es decir, que solo afectan la piel, ¿verdad? Son extensos, como pueden ver, ¿sí? Dependiendo de la envergadura del accidente, ¿verdad? ¿Sí? Hay escasa hemorragia, o sea que la hemorragia en este caso no es problema, ¿sí? Y el único problema que representan esto es que son dolorosos, arden mucho y este, si no se atienden, si no se le dan primeros auxilios, pues se puede infectar y vendrá una sobreinfección, una infección, perdón, bacteriana que va a provocar la producción de pus, mal olor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que, aunque sean raspones, pero hay que aplicarles primeros auxilios, ¿ok? Estos serían abrasiones o raspones. Luego tenemos el segundo tipo que son las incisiones o heridas cortantes. Son estas que vemos acá, ¿verdad? Estas se pueden producir por cuchillos, vidrio o cualquier objeto cortante, ¿verdad? Eh, Se caracterizan por presentar bordes rectos, como pueden ver acá, ¿verdad? Presentan bordes rectos. Hay hemorragia que va a depender de la profundidad de la herida, que tan copiosa sea, ¿sí? Puede afectar piel, músculos, tendones, vasos sanguíneos, nervios e incluso otros órganos. Eso va a depender de la profundidad, ¿sí? Y eso también, la profundidad va a determinar la gravedad de este tipo de herida, ¿sí? Aquí, como pueden ver, es una herida a nivel de antebrazo, en la parte anterior, casi, casi que llegando a la muñeca. Ah, tengan en cuenta que muchas personas intentan suicidarse de esta forma, como ven estas heridas acá, cortándose las venas de este nivel, ¿verdad? Entonces es porque ahí hay venas, hay varias venas que se forman ahí y pues la hemorragia a este nivel es bastante copiosa, ¿verdad? Entonces, estas heridas cortantes se caracterizan porque, pues sí, la hemorragia puede ser grave y pueden presentar daño, aparte de la piel, de órganos que están en planos más inferiores, ¿no? Luego tenemos las laceraciones. Tenemos acá. Las laceraciones, por lo general, van a presentar bordes irregulares, ¿verdad? Y se da por el desgarro de la piel o de otros tejidos por alambres o explosiones, digamos. Hay personas que se traban en un alambre y cuando se jalan, ahí se desgarran la piel. Esa sería una laceración. O, digamos, les estalla un cohete, como decimos aquí en el país, ¿verdad? Un cohete, ¿sí? Entonces se le lacera la piel, ¿sí? Aquí en estas laceraciones hay hemorragia, dependiendo de la envergadura de la laceración, así será la hemorragia, y hay destrucción de tejidos también. Aquí en el caso de que sean trasladados a un hospital, la reparación será más difícil porque los bordes son irregulares, entonces no es como esta herida, ¿verdad? Que sería fácil de suturar, aquí no, lleva más trabajo y la cicatriz que va a quedar también va a ser fea, ¿no?
Luego tenemos las heridas punzantes. Aquí tenemos una herida, un ejemplo de una herida punzante. Se puede dar por clavos, picayelo o cualquier otro objeto que tenga punta, ¿no? Incluso con peines o cosas por el estilo, ¿sí? Eh, la peculiaridad de estas heridas punzantes es que producen un agujero y por lo general sangran poco, ¿verdad? Estas heridas punzantes pueden ser solo a nivel de piel o penetrar hasta muy adentro, y si es a nivel de tórax y abdomen, cabe la probabilidad de que haya afectado órganos internos también, aunque la hemorragia sea poca, ¿verdad? Entonces, estas heridas punzantes a nivel de tórax y abdomen son muy graves, muy graves, de muy mal pronóstico, ¿sí? Aunque la hemorragia sea poca, ¿verdad? ¿Sí? Por lo general, si es a nivel de tórax y abdomen, la hemorragia es interna, pero casi por el agujero, casi no sale sangre, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, eh, obviamente habrá que aplicar primeros auxilios también en este tipo de heridas, ¿verdad? Y ven esta imagen que tenemos acá de una persona que se introdujo un clavo y le atravesó totalmente la zona del metacarpo de la mano, la palma de la mano, ¿sí? Este fulano llevó al extremo aquello que dice de que debemos de ser imitadores de Cristo, ¿va? Lo imitó, pero de otra forma, ¿verdad? Que no es la correcta, ¿sí? Y por último tenemos el quinto tipo de heridas externas, que son las avulsiones, ¿no? La avulsión es como un arrebato que se hace, un arrancamiento de tejidos, pero de manera arrebatada, ¿verdad? ¿Sí? Es cuando el tejido es violentamente arrancado, ¿sí? Puede suceder en accidentes, tanto laborales como accidentes de tránsito, en explosiones, ¿verdad? Por mordeduras de animales, de perros, por ejemplo, balazos y otro tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, aquí habrá hemorragia, ¿sí? Y lo más peculiar es que hay pérdida de tejidos, ¿verdad? En este ejemplo, ven ustedes que este paciente sufrió una avulsión el dedo anular, ¿sí? Aquí pueden ver la falange y aquí pueden ver el resto del dedo, ¿verdad? Entonces aquí, cuando se le aplica primeros auxilios a este tipo de heridas, incluso parte de los primeros auxilios será buscar el tejido que fue removido, en este caso el dedo, ¿verdad? Y ponerlo en hielo, porque si se lleva al hospital, los cirujanos plásticos pueden volver a poner esta parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces parte de los primeros auxilios sería buscar la parte que fue arrancada, llevarla al hospital para que puedan colocársela de nuevo al paciente. Bien, entonces, ¿cómo han de atenderse este tipo de emergencias? Eh, Primero, y si es posible, antes de atender a estos pacientes, hay que lavarse las manos y ponerse guantes, ¿sí? Si es posible, con dos propósitos. Uno, prevenir una infección en el paciente, y dos, protegernos nosotros al ponernos los guantes, ¿verdad? Esto sí es posible. No me dirán ustedes, para las emergencias, o sea, ¿de dónde voy a sacar guantes? Ok, no se ponga guantes. Pero si no hay donde lavarse las manos, entonces no se las lave, pero atienda al paciente, ¿ok? Bueno, segundo, hay que evitar hablar, toser o estornudar sobre la herida, ¿sí? Porque en nuestra boca y en nuestra nariz hay muchos microorganismos que pueden contaminar la herida, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que evitar hablar, toser o estornudar sobre la herida. Eh, la prioridad aquí serán dos cosas en estas heridas. Primero, detener la hemorragia. Y segundo, evitar que la herida se contamine o que se infeste, ¿sí? Entonces, primero lo que vamos a hacer es detener la hemorragia
Si es posible, hemos de juntar con nuestras manos los bordes de la herida. ¿Sí? Y una vez los hayamos juntado, colocamos un apósito sobre la herida, ¿verdad? Para detener la hemorragia. ¿Sí? Eh, Otra cosa que debemos de hacer, una vez se haya detenido la hemorragia, tendríamos que lavar la herida en cuestión. O si si la hemorragia no es muy grande, podemos primero lavar la herida y luego tratar de detener la hemorragia. ¿Sí? Eso es con el propósito de evitar la infección en la herida. ¿No? Entonces, dos prioridades. Evitar la infección lavando con agua y jabón, ¿verdad? La herida. Y otro es detener la hemorragia. ¿Sí? Entonces, quizás lo más recomendable sería primero lavar la herida, ¿sí? Con abundante agua y jabón y luego detener la hemorragia juntando los bordes de la herida y colocando apósitos estériles sobre la herida en cuestión. ¿Verdad? Una vez se ha detenido la hemorragia, ¿sí? O sea, colocamos los apósitos, pero hacemos presión sobre la herida con nuestras manos. Una vez se ha detenido la hemorragia, se cubre la herida con un vendaje, ¿verdad? Dejando los apósitos ahí sobre la herida. ¿Sí? Se pone un vendaje adecuado y se obtiene asistencia médica. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces recuerden, la prioridad es eh, reducir el sufrimiento del paciente, el dolor. ¿Verdad? ¿Sí? Una segunda prioridad, detener la hemorragia. Tercera prioridad, eh, evitar una infección en la herida. ¿Sí? Y luego, pues, obtener asistencia médica. Dependiendo qué tan grave sea la herida, pues se activa el sistema de emergencia. ¿Verdad? Es decir, llamamos al 132. Si la herida no es tan grave, pues la podemos manejar ahí sin hacer tanto espaviento. ¿Verdad? ¿Ya? Y en situaciones extremas, obviamente, habrá que activar el sistema de emergencia, ¿verdad? Sí. Y será necesario, si hay indicios de shock, ¿verdad? Darle atención para shock al paciente. Y también, si es necesario, si la hemorragia no cede, hay que aplicar torniquetes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí vemos en las imágenes de la izquierda, ¿verdad? Las prioridades, lavar la herida, ¿verdad? Para evitar una infección, luego colocar apósitos y luego vendar, ¿sí? ¿Verdad? Para detener la hemorragia, prevenir una infección y luego traslado del paciente hacia un centro asistencial para que le reparen la herida en cuestión. Bien, por último, el último tema que vamos a ver ahora son las hemorragias. El aparato circulatorio consiste, como pueden ver aquí en la imagen de la derecha, en un corazón que bombea sangre, ¿verdad? Y la idea es que la sangre viaja a través de un sistema de tuberías para llegar hasta las células de los tejidos, ¿verdad? La idea es llevarles oxígeno y nutrientes a las células de los tejidos, ¿sí? Estas tuberías por las que viaja la sangre son los vasos sanguíneos. Y vamos a hablar aquí de tres tipos diferentes de vasos sanguíneos. Hay más, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar solamente de tres. Primero, las arterias. Las arterias son las que se simbolizan de color rojo. Estas llevan sangre oxigenada del corazón hacia los tejidos, ¿verdad? Sus paredes, como pueden ver aquí en la transparencia, son gruesas, presentan músculo liso, muy grueso, ¿verdad? Y eh, estas, dado de que el corazón actúa directamente sobre ellas, bombeando la sangre, el flujo de sangre a través de ellas es discontinuo, es por pulsos, ¿verdad? Entonces, cuando se da el rompimiento de una arteria por una herida, la hemorragia va a ser de tipo intermitente, es decir, salen
chorros de sangre, pero de manera discontinua, de manera intermitente, como si fuesen las luces del árbol de Navidad, pues, ¿verdad? ¿Sí? De manera intermitente, ¿sí? Y la sangre que va a salir es sangre arterial, es decir, sangre rojo brillante, porque es sangre oxigenada. Entonces, una hemorragia arterial que se da por la ruptura de las arterias será intermitente y con sangre rojo brillante, ¿verdad? Y el flujo de sangre es del corazón hacia la periferia, ¿ya? Luego tenemos el segundo tipo de vasos que son los capilares. Estos vasos sanguíneos capilares son microscópicos, están en los tejidos, en el lecho capilar, rodeando las células de los tejidos. Son muy, muy pequeñitos, ¿verdad? Pero a través de ellos fluye sangre, ¿sí? Entonces, cuando se da una herida superficial, ¿verdad?, que solo afecta a los vasos capilares, entonces las hemorragias cuando se rompen los capilares o una hemorragia capilar, se da una hemorragia tenue y continua, ¿verdad? O sea, se da salida de sangre poca, pero de manera continua, ¿sí? No es como cuando se rompe una arteria, que va a ser intermitente, pero va a ser con mucha sangre, va a ser muy, 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 muy cruenta, pues muy, 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 muy sangrienta la hemorragia, ¿sí? Entonces, las hemorragias capilares serán así, tenues, ¿verdad? Y de manera continua, ¿sí? Y luego tenemos las venas. Las venas llevan la sangre de la periferia hacia el corazón. Se esquematizan de un color azul, dado que llevan sangre rica en dióxido de carbono, es decir, la hemoglobina que va en esta sangre ya es una hemoglobina desoxigenada o reducida, pues, ¿verdad? Por lo tanto, el color de la sangre venosa va a ser un color rojo oscuro, ¿sí? Cuando en una herida se rompen venas, la salida de sangre va a ser continua, dado que las venas no tienen pulso, ¿verdad? Entonces, va a ser de manera continua, fuerte y con una sangre rojo oscuro, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos diferenciar si la hemorragia es de tipo arterial, si es una hemorragia capilar o si es una hemorragia venosa, ¿verdad? ¿Sí? Una hemorragia venosa, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la sangre en las venas va de la periferia hacia el corazón. Para eso también hay que tomarlo muy en cuenta. Bien, los signos y síntomas de una hemorragia. ¿Sí? Si entendemos que las hemorragias es, o una hemorragia es la pérdida más o menos copiosa de sangre como resultado de su salida de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Una hemorragia incontrolable puede originar shock hipovolémico, ¿verdad? Pero en términos generales, las hemorragias se van a caracterizar por lo siguiente. Primero, la presencia de sangre visible fuera de los vasos sanguíneos, como podemos ver acá, sea en órganos internos o externos. Cuando la hemorragia es por una herida abierta o externa, vamos a ver la salida de sangre, y cuando es interna se va a manifestar a través de moretones o hematomas que se van a poder evidenciar debajo de la piel, ¿verdad? Eso nos evidencia hemorragia, ¿sí? Otro es de que el paciente presenta un pulso rápido y filiforme, ¿verdad? Es decir, la frecuencia cardíaca está alterada, hay una taquicardia, ¿sí? Y va a ser filiforme porque se siente como si la arteria fuese delgadita, ¿verdad? Es debido a que el pulso es débil, ¿verdad? ¿Y por qué es débil? Porque el paciente también está hipotenso, ¿sí? Dado que hay pérdida de la volemia, hay una hipovolemia, por lo tanto habrá también una hipotensión, es decir, la presión arterial va a estar baja, ¿sí? El paciente también presentará sed por pérdida de líquidos
piel pálida, fría y húmeda por pérdida de sangre, ¿verdad? La respiración va a ser rápida y con disnea, es decir, una respiración rápida y superficial, dado de que, como se ha perdido glóbulos rojos, el organismo compensa respirando más rápido para poder oxigenar los tejidos. Habrá una temperatura subnormal también, o sea, puede haber hipotermia, y habrá en el paciente inquietud y ansiedad, ¿sí? Y dependiendo de la evolución, si ya la hemorragia es muy grave, puede haber apatía y finalmente la pérdida de la conciencia, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, lo ideal es que el paciente, cuando lo estemos atendiendo, no vea su lesión. Recuerden que ese es un tip, o una norma que hay que seguir, que el paciente no vea su lesión, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, todo esto va a caracterizar a un paciente que presenta una hemorragia. ¿En qué van a consistir los primeros auxilios en caso de hemorragia? Primero, presión directa sobre la herida. Eso es lo primerísimo que tenemos que hacer, ¿sí? Es decir, lo que vamos a hacer, si es posible, nos lavamos las manos, nos colocamos guantes, podemos también elevar el miembro el cual sufre la hemorragia, elevarlo arriba del corazón para que el flujo de sangre sea menor y luego ejercemos presión directa sobre la herida, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que hacemos, como ven en esta imagen, eh, podemos colocar apósitos sobre la herida, colocamos un apósito sobre la hemorragia y ejercemos presión directa con la mano, ¿no? ¿Sí? Hay que presionar fuertemente, aunque el paciente diga que le duela, pero hay que presionarlo fuertemente para cortar o detener la hemorragia, ¿no? Si este apósito, esta compresa se llegase a empapar de sangre, se recomienda no quitarlo, sino que sobre este colocar otro, ¿verdad? Sí, no hay que tirarlo ni retirarlo, porque a veces ya se puede estar formando coágulos. Entonces, lo recomendable es dejar el apósito empapado aquí y colocar otro encima de él, ¿verdad? Se coloca uno o más compresas según sea la necesidad hasta que la hemorragia se detenga, ¿verdad? Hay que continuar ejerciendo presión, ¿verdad? Y evitar administrarle líquidos al paciente, porque si la herida es muy grave, bueno, si la hemorragia es muy grave y hay que trasladarlo a un hospital y ya lo tienen que operar, lo mejor es que no haya comido ni bebido nada, ¿verdad? Entonces no hay que suministrarle líquidos a no ser que sea muy muy necesario, ¿verdad? Entonces presión directa sobre la herida, ¿sí? Con apósitos y ejerciendo presión con la mano y agregando apósitos si esto se llegase a empapar de sangre, ¿no? Esto sería lo normal, ¿sí? Y una vez se detenga la hemorragia, aplicamos un vendaje alrededor de los apósitos para que el paciente sea trasladado, ¿no? Obviamente, si la hemorragia es muy fuerte, también hay que activar el sistema de emergencia en 132, ¿no? Pero si la hemorragia no cede, ¿sí? Hay que aplicar una medida extrema y esa es la aplicación de torniquetes, ¿sí? La aplicación de torniquetes es discutible todavía. Hay unos que dicen que no hay que poner torniquetes, pero si la necesidad es muy grande, pues ni modo, hay que hacerlo, ¿sí? Esta aplicación de torniquetes es de uso delicado, ¿verdad? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado cuando se aplica, ¿sí? Ya que con él se detiene por completo el flujo sanguíneo hacia el miembro, ¿sí? Y también, obviamente, un torniquete solo puede colocarse en miembros superiores e inferiores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para aplicar un torniquete? Digamos que la herida está acá, la hemorragia está acá y no cede, no para, ¿sí? Entonces, aplicamos el torniquete de manera
proximal a la herida, ¿verdad? ¿Sí? Eh, Se puede colocar una venda triangular en forma de corbata, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y se le hace un nudo sencillo y luego se coloca un palo o alguna estructura rígida que tengamos a la mano y se le hace otro nudo al palito y se le comienza a dar vueltas para que el torniquete vaya socando o apretando cada vez más el miembro en cuestión, ¿verdad? Una vez hemos logrado apretar lo suficiente, ¿verdad? Se deja fijo el torniquete de esta forma, haciéndole un nudo o fijándolo, metiéndolo debajo del mismo torniquete, el palito que nos sirve para apretar, ¿sí? Esto eh, tiene que aplicarse con cuidado, dado que, como dice aquí, corta el flujo de sangre hacia el miembro. Esto podría provocar necrosis de tejidos y desencadenar en una amputación del miembro, ¿verdad? Entonces, con los torniquetes hay que tener cuidado, ¿sí? Lo ideal es eh, mantenerse evaluando permanentemente la herida con hemorragia y si se ve que si ya se ha detenido o va cediendo, hay que ir aflojando poco a poco el torniquete, ¿verdad? Cada 10-15 minutos hay que revisarlo y si va por buen camino la hemorragia, hay que irlo aflojando, ¿verdad? Para evitar la necrosis de tejidos, ¿sí? Entonces, esto del torniquete solamente es en situaciones extremas, ¿verdad? Pero lo normal es aplicar presión directa con los apósitos y luego cuando ya la hemorragia ha cedido, eh, vendar el sitio, ¿verdad? Bien. Y por último, una situación eh, que se suele dar más que todo en las casas, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que todos tenemos algún familiar que le sangra la nariz de vez en cuando y no sabemos qué hacer, ¿sí? Entonces se da una serie de situaciones que le inclinan la cabeza, que no sé qué, que no sé cuándo. Pues aquí vamos a aprender la manera correcta como tratar a este tipo de pacientes, ¿no? Si una persona tiene una hemorragia nasal, primero lo que se hace es colocar compresas frías sobre la frente del paciente, pedirle que respire por la boca. Luego se hace presión en la fosa nasal afectada. Y si aún así no cede la hemorragia, se taponea la fosa nasal, ya sea con gasa o con algodón, ¿no? Entonces, 4 pasos sencillos. Primero, eh, colocar la compresa fría en la frente, ¿verdad? ¿Qué tan fría? Pues se le puede poner una bolsa con hielo. Segundo, eh, pedirle que respire por la boca. Tercero, se hace presión en la fosa nasal y si aún así no cede la hemorragia, se taponea con gasa o con algodón y eso va a provocar que la hemorragia ceda, ¿no? O se detenga, ¿no? Entonces, jóvenes, esto sería todo con este tema. Como les digo, tienen que practicar lo de la toma de signos vitales y con esto de los apósitos y la aplicación de vendajes y torniquetes. En la última clase, que es la aplicación de vendajes, vamos a ver cómo se aplican este tipo de vendajes, ¿ok? Entonces, por ahora esto sería todo, ¿verdad? Y no olviden también ver los videos con los tutoriales que habrá sobre toma de signos vitales y otros tutoriales también. Y practicar, ¿verdad? Practicar, conseguir los instrumentos necesarios y practicar. Eso les quedaría de tarea, ¿ok? Entonces, pasen un buen día.